Hola, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Espero que estén bien y espero que se sigan cuidando, pues lo de la pandemia no termina y no tenemos para cuándo. Pero sí estén al pendientes de que, porque en cualquier momento puedo avisarles que ya nos vamos a tener que congregar nuevamente, sí, siguiendo las medidas que se requieren para que nadie se nos contagie, estando aquí en el templo. Estamos avanzando en lo de la techumbre y yo creo que para la próxima semana se estará cubriendo casi todo el templo. Nos van a faltar unas 25 o 30 láminas, pero bueno, allí ya tendré que esperar para que Dios nos provea y las podamos comprar y techar totalmente, pero ya aún teniendo una pequeña partecita sin techar, yo creo que ya vamos a poder congregarnos en cualquier momento. Estén al pendiente. Y también cuídense orando, leyendo la palabra del Señor y orando, hermanos. Estén orando por nuestro hermano Brian para que Dios siga obrando su perfecta voluntad y él pueda salir de ese hospital donde está totalmente sano. Y estén orando por aquellos hermanos y hermanas que están contagiados para que se sanen y se recuperen al 100% y los volvamos a tener juntos y volvamos a reunirnos para alabar y adorar al Señor. Pero hay que estar orando por todo ello y por todas las necesidades que tenga cada uno de ustedes, y estén orando por nosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes, y en esta hora quiero compartir con ustedes el tema que le puse como título: sed pacientes. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que me sigas ayudando, Señor, como te lo he pedido, cada que tengo que predicar o cada que tengo que atender tu obra todos los días. Clamo a ti pidiendo esa ayuda, porque yo reconozco que te necesito y que sin tu ayuda nada podría yo hacer. Y clamo a ti en esta hora para suplicarte que obres con tu Espíritu Santo para que esta palabra pueda servir y pueda ser de gran bendición para la vida de tus hijos y de tus hijas, y para que podamos adquirir también esa virtud de ser pacientes, así como estuvimos compartiendo el tema acerca de la virtud de ser diligentes. Así también hoy quiero pedirte, Señor, que me unjas y me uses para que tus hijos y tus hijas podamos adquirir esta virtud de ser pacientes, tan necesaria, Señor, tan necesaria para que nadie se aparte de tu palabra, para que todos podamos hacer tu voluntad y no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga nuevamente. El tema es sed pacientes. Y bueno, casi todos nos convertimos a Cristo con la esperanza de que se resuelvan todos los problemas que traemos y se cubran las necesidades, todas las necesidades, lo más pronto posible. Y lo primero que nos enseñan y enseñamos hoy en día es a orar. Y nos enseñaron y enseñamos hoy en día a orar de acuerdo a las promesas de Dios, porque sabemos que Dios es fiel a lo que Él promete. Como lo dijo el rey Salomón, después de ver que Dios cumplió con lo que le prometió a su padre, el rey David, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 24, dice: que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Aunque hay otras formas para orar, esta es una de las formas que yo considero más efectivas y eficaces para orar, apoyados en las promesas de Dios. Porque como lo dijo el rey Salomón, lo que Dios promete con su boca, lo cumple con su mano poderosa. En otras palabras, lo que Dios promete en la Biblia, lo cumple con su mano poderosa. Por eso es que nos enseñaron y enseñamos a orar a todos desde que dan sus primeros pasos como cristianos, a orar conforme a las promesas, entre las cuales está la del libro de Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11, pero solo vamos a leer el 11, que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lo que Dios promete
en la Biblia, lo cumple con su mano poderosa. Por ese motivo poderoso es que nos enseñaron y enseñamos a orar a todos, conforme también a lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, pero solo vamos a leer el 7 y hasta el punto del 8, que dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, porque Dios es fiel para cumplir con lo que promete en la Biblia. Nos enseñaron y hoy en día enseñamos a todos a orar conforme a las promesas de Dios, entre las cuales está también la que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13, que dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y como dijo el rey Salomón, pero en otras palabras, lo que Dios dice por medio de la Biblia, lo cumple con su mano poderosa. Por este motivo, repito, es que nos enseñaron y hoy en día enseñamos a todos a orar de esta forma. Y nosotros como pastores oramos por sus necesidades y problemas. Sin embargo, a veces algunos, no todos, no reciben de inmediato lo que necesitan o no ven solucionados sus problemas en el tiempo que cada quien quiere. Pero si lo que pedimos a Dios tiene como fundamento una promesa bíblica, seguro que lo recibirán o recibiremos. Pero esto implica ser pacientes, porque a veces puede llegar la solución de inmediato, a veces puede llegar y ser cubierta la necesidad de inmediato, pero a veces puede tardar algún tiempo, poco o mucho. Por eso es muy importante que aprendamos y entendamos lo importante que es ser pacientes, esperando lo que Dios nos prometió y lo que le hemos estado pidiendo a través de la oración. Estemos pasando por lo que estemos pasando, en su momento Dios va a cubrir esa necesidad por la cual estamos clamando a Él. Porque, repito, lo que dijo el rey Salomón, lo que Dios promete con su boca, lo cumple con su mano poderosa. Y yo digo, lo que Dios promete en la Biblia, lo cumple con su mano poderosa. El objetivo de este tema es que no dejen de leer, no dejen de orar, no dejen de servir a Dios cuando se les requiere en el templo, que nadie se aparte del camino de Dios, y menos hoy que están sucediendo las cosas que están profetizadas en la Biblia. Que nadie deje de congregarse, aunque hoy en día por causas de fuerza mayor lo tuvimos que hacer, y para ello hemos requerido ser pacientes. ¿Y por qué? Porque Dios no es mentiroso. Lo que Él nos prometió en la Biblia lo va a cumplir con su mano poderosa. Pero tenemos que ser pacientes hoy en día, hasta para volver a congregarnos. Les voy a pedir que sean pacientes. Ya llevamos o vamos para 2 años sin congregarnos. Hace unos meses, en junio, pudimos congregarnos todo el mes cuando nos pusieron el semáforo verde, pero una vez cumplido el mes volvimos a tener que cancelar o suspender las reuniones debido a la emergencia que el COVID volvió a subir el contagio. Ahora está bajando el contagio, pero aún así tenemos que ser pacientes, esperando que se nos ponga nuevamente el semáforo verde y poder volver a reunirnos. Seamos pacientes para volver a congregarnos, seamos pacientes cuando ya hemos orado y hemos pedido que Dios se manifieste a ayudarnos a cubrir una necesidad o a resolver un problema. Seamos pacientes, conscientes de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, porque nos estamos apoyando en las promesas de Dios, y lo que Dios promete con su boca y lo que Dios promete en la Biblia lo cumple con su mano poderosa. Pero tenemos que ser pacientes. Esta es otra virtud que debe de ser parte de todos los que somos hijos de Dios o cristianos. Y como les dije en el tema anterior, que fue el ser diligente, el de la virtud de ser diligentes, como les dije en ese tema, no se nace con las virtudes,
Estas se adquieren por medio de enseñanzas o ejemplos, en nuestro caso, de la Biblia. De ella recibimos las enseñanzas y ejemplos, ya sea escuchada o leída, las cuales producen la fe y las virtudes, como lo dice la carta a los cristianos de Roma en el capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y repito, es así como también se adquieren las virtudes, en este caso, la de ser pacientes, oyendo y leyendo la Biblia y viendo los ejemplos que Dios nos da a través de la Biblia. Así se adquieren las virtudes, y en este tema es la virtud de ser pacientes. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarnos y sin ponernos rebeldes, o en otras palabras, mantenernos calmados o tranquilos sin dejar que nos domine o nos vence el mal. Ser paciente significa e implica lo que dice la Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 21, y este verso se los voy a dejar de tarea, que se lo aprendan todos, hasta los niños. Apréndase este versículo de Romanos, capítulo 12, verso 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y sin dejar de hacer las cosas o cumplir con nuestros deberes. A pesar de que todo parezca contrario a lo que esperamos, eso es lo que implica y lo que significa ser pacientes. Y tenemos, permítanme decirlo así, el combustible más importante para adquirir las virtudes, como lo vimos el tema anterior, la virtud de ser diligentes, y en este caso la virtud de ser pacientes. Tenemos el combustible que necesitamos para adquirir esta virtud de la paciencia, o para no perder la paciencia. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es ese combustible? La palabra de Dios o las promesas de Dios. Y la tenemos al alcance y la tenemos a la mano, y la tiene usted ahí en su casa para que esté llenando de ese combustible que produce virtudes, como la virtud de ser pacientes. Usted y yo como cristianos tenemos que tener esa virtud de ser pacientes en todos lados, en el trabajo, en todos lados, siempre. Aunque nos estén fastidiando la vida, aunque las cosas no se estén dando como nosotros queremos, aunque las cosas estén contrarias a lo que nosotros esperamos, nosotros tenemos que seguir siendo pacientes, porque somos hijos de Dios y tenemos la Biblia, que es el combustible para generar en nosotros las virtudes, o la virtud de ser paciente. Desde que nace la iglesia de Jesucristo, los apóstoles escribieron cartas a los cristianos con el fin de que no se apartaran de Cristo, de su palabra, a pesar de la persecución de que eran objeto y de lo que estuvieran sufriendo. Y para ello les recordaban a través de estas cartas que Dios cumpliría con lo que les había prometido, por lo cual deberían de ser pacientes para que vieran cumplidas las promesas de Dios, como lo dice la carta escrita a los cristianos hebreos en el capítulo 6, versos del 10 al 15, que prácticamente este sería los versos de la Biblia en las que vamos a basar este tema. Hebreos capítulo 6, versos del 10 al 15 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Se necesita y se requiere que tengamos la virtud de la paciencia para alcanzar y recibir lo que Dios nos ha prometido. Porque si no somos pacientes, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, y entonces en lugar de recibir las promesas que Dios nos dio, vamos a recibir el juicio, o vamos a recibir el castigo o una reprensión. El escritor de esta carta, hablando a los cristianos que estaban ayudando a los demás creyentes a seguir en el camino de Dios, y que no le estaban pasando muy bien en aquel entonces, pues había persecución. Algunos hasta fueron desterrados de su patria. Les dice en el verso 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, pues el escritor de esta carta estaba confiando en las promesas de Dios para animar a los nuevos y a los no muy nuevos, en especial a los que estaban ayudando a otros. Y para que estos no dejaran de ayudar a los otros y para que no se apartaran de Dios, a quienes estaba dirigido este mensaje, pues no la tenían fácil. No la tenían fácil, como hoy en día algunos no le están pasando muy bien. Los de aquel entonces seguramente algunos habían sido despojados de todos sus bienes y desterrados. Y a pesar de su situación, dice el verso 11, de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, usted léalo en la Reina Valera, o si tiene una Biblia del lenguaje actual, léalo conmigo. Les dijo y nos dice: deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan ¿qué? Recibir. ¿Qué se necesita para recibir lo que Dios nos prometió y que ya le pedimos de acuerdo a sus promesas? Paciencia. Sed pacientes. Uno de los objetivos de esta carta era y es que no se volvieran perezosos. Es obvio que las personas que trabajaban y trabajan y no reciben nada, o que hacen todo lo que Dios les pide y no ven las respuestas o las bendiciones que esperan, pues llega el momento que pueden decir: ¿para qué trabajo? ¿O para qué sigo en esto si no recibo nada? Si no veo respuestas a mis oraciones. Hoy en día, algunos podrían decir: ¿de qué sirve ser cristiano si no veo respuestas? ¿De qué sirve ser cristiano si no puedo ver solucionado estos problemas que tengo? ¿De qué sirve que yo esté ayudando a la gente si no veo la bendición de Dios en mi vida? Pero el objetivo de la carta era, y es que siguieran y sigamos sirviendo a los prójimos, sigamos haciendo el bien, sigamos siendo obedientes a Dios. Aunque hoy no estemos congregándonos, ya nos estaremos congregando más adelante y tendremos que seguir sirviendo en lo que se requiere en el templo. Dice el verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Creo que les dije que es Hebreos capítulo 6, verso 12, que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia, y es así como se heredan las promesas. Para el escritor de la carta a los hebreos no le fue fácil, ni es fácil hoy en día para los pastores animar a los nuevos y a los no muy nuevos cristianos a seguir adelante sin que se aparten de la palabra, y a que sigan sirviendo en el templo, en lo que se requiera,
como le estaban haciendo antes. Y aunque hoy no nos estemos congregando, si se les llega a requerir, estén listos para venir y ayudar en aquello que necesitamos aquí en el templo. Y a pesar de sus problemas y necesidades, a pesar de que sus problemas y necesidades no estén cubiertos por el momento, pero estarán cubiertas porque está escrito, y es una promesa de Dios, no de cualquier hombre, no de un pastor, no de un apóstol, no de un hermano, de una hermana, sino de Dios, que dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, verso 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar, si estoy bien, ¿verdad? Hebreos 6, verso 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Se requería y se requiere hoy en día que los cristianos, a pesar de no tener cubiertas las necesidades, o a pesar de que no tengamos cubiertas las necesidades y resueltos los problemas como quisiéramos, o quisieron en aquel entonces, pues tengamos fe y seamos pacientes. Creamos que Dios es fiel para cumplir con lo que Él prometió con su boca, que seamos pacientes y creamos que Dios lo va a cumplir con su mano poderosa, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo cumple, pero tenemos que tener fe y ser pacientes, porque cada quien recibiremos lo que necesitamos de parte de Dios y de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque lo que Dios promete por medio de ella lo cumple con su mano poderosa. Pero se requiere que usted y yo, los que esperamos recibir lo que necesitamos y lo hemos pedido a Dios en oración y de acuerdo a sus promesas, tengamos fe, creamos y seamos pacientes, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, verso 12, que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sin imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. ¿Qué necesitamos para recibir lo que hemos pedido en oración a Dios en el nombre de Jesucristo? Fe y paciencia. ¿Y cuántas oraciones hemos hecho al Padre Dios en el nombre de Jesucristo? Muchas. Y ahora, después de que hemos orado y puesto en sus manos todas esas necesidades, y después de que ponemos cualquier necesidad en sus manos, ¿qué necesitamos? Solamente fe y paciencia. Como Abraham, ejemplo mencionado en la carta a los cristianos hebreos en el capítulo 6, versos del 13 al 15, que dicen: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. ¿Qué fue lo que tenía Abraham y que lo hizo alcanzar la promesa? Fe, creyó. Eso quiere decir que tuvo fe y paciencia, habiendo esperado, dice al final del verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Una vez que usted y yo oramos al Señor conforme a sus promesas, solamente nos resta creer y esperar con paciencia, porque lo que Dios le prometió a usted por medio de la Biblia y me prometió a mí, lo cumple con su mano poderosa. Pero nosotros tenemos que, después de orar y después de clamar al Señor por las necesidades, esperar con paciencia. Dios le dio promesas a Abraham
que lo bendeciría con abundancia y lo multiplicaría grandemente. Y eso no sucedió de la noche a la mañana, aunque Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, pero en este ejemplo no sucedió luego. Abraham tuvo que pasar por un tiempo de espera y para ello necesitó fe y paciencia. ¿Eso qué significa? Que no dudó de que Dios cumpliría con sus promesas, y la otra es que tuvo que ser paciente. Eso quiere decir que supo esperar sin dudar de que Dios era y es fiel para cumplir con lo que prometió. Dice el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así que para recibir lo que Dios le prometió, tuvo que pasar por lo que yo llamo el proceso de saber esperar. Y repito, no fue luego que él recibió lo que Dios le prometió. Pasaron años. Y para ello necesitó fe y paciencia, como usted y yo la necesitamos. Después de que oramos, después que clamamos a Dios, pues necesitamos no perder esa fe, no caer en debilidad en la fe y ser pacientes. Porque si tenemos fe y paciencia, no vamos a ser vencidos de lo malo, sino que vamos a vencer al mal haciendo el bien. Vamos a vencer lo malo viviendo de acuerdo a la palabra cada día. Eso es ser paciente. Como lo dice el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. ¿Quiere usted ver cumplidas las promesas de Dios en su vida? Tiene que creer y esperar con paciencia. Y paciencia significa, en muy poquitas palabras, lo que dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal, siempre, no nomás de vez en cuando, siempre. Porque la paciencia ya debe ser una virtud que es parte de usted y es parte mía, ¿sí? Y aunque las cosas no sean contrarias a lo que esperamos, tenemos que creer y esperar pacientemente, porque Dios va a cumplir con su promesa y nos va a bendecir y nos va a sacar de esos problemas y nos va a cubrir esas necesidades por las cuales estamos orando y hemos orado. El apóstol Santiago también, para animar a los cristianos de aquel entonces y a los de hoy a seguir adelante, a pesar de lo que estaban y estemos pasando, a pesar de que las cosas están siendo contrarias a lo que esperamos, y nos puso como ejemplo la paciencia de Job. Dice en su carta el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 10 y 11. Hasta la segunda coma del 11 vamos a leer, nada más. Hermanos míos, le está hablando Dios a usted y a mí. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído acerca de la paciencia de Job? Pues si no lo ha leído, pues yo le recomiendo que lo lea, porque lo va a necesitar y necesito que lo lea, para que cuando se vea en problemas o en situaciones, o cuando vea que parece que las respuestas están tardando en llegar a su vida, y en lugar de recibir buenas respuestas y en lugar de recibir solución a sus problemas, parece que se complican los problemas y aumentan las necesidades. Pues cuando sucede eso, acuérdese de la paciencia de Job. Porque la paciencia, repito, significa no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien al mal siempre. Si ser paciente significa e implica también que tenemos que tolerar adversidades
o cosas molestas o ofensivas sin quejarnos y sin ponernos rebeldes, o en otras palabras, mantenernos calmados o tranquilos sin dejar que nos domine o nos vence el mal. En el Antiguo Testamento, paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal sin perder su fidelidad a Dios. Y en el Nuevo Testamento, ser paciente significa e implica lo que dice la Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 21, que es el verso que ya les mencioné varias veces y que lo menciono y espero que usted se lo aprenda para que quede bien claro en poquitas palabras lo que significa e implica ser paciente. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿A quién? El mal. Si en el Antiguo Testamento significa lo mismo, Job fue muy, pero muy paciente, pues a pesar de que perdió a su familia, perdió sus riquezas, perdió sus animales, perdió su salud, todo ese mal le vino de repente, pero todo ese mal que le vino no lo venció, no lo hizo renegar de Dios, no lo hizo ponerse rebelde contra Dios, no lo hizo caer en pecado. Al final terminó orando por sus amigos que lo acusaban de que estaba mal. De esa forma demostró o confirmó que ser paciente significa no ser vencido de lo malo nunca. A pesar de que estemos pasando momentos difíciles, a pesar de que no te atiendan rápido en el negocio o al lugar donde tú vas, que a veces unos pierden la paciencia tan fácilmente porque les tardan en atender en algún lugar. Y decimos ser cristianos, ¿dónde está la virtud de ser pacientes como hijos de Dios? Repito, a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles o tengamos necesidades, o nos tarden en atender a algunas personas, o nos tarden en resolver algún problema, personas a las que les corresponde ayudarnos a resolver esos problemas, nunca nos debemos dejar vencer por lo malo que nos esté pasando para apartarnos de Dios y sus enseñanzas o para pecar. Eso es ser paciente. O como lo dice la carta a los Romanos capítulo 12, verso 21, en la Biblia, traducción del lenguaje actual, usted léalo en la pantalla, si es que le ponemos ahí la traducción Reina Valera, o léalo en casa o en su celular con la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Queda bien claro y bien sencillo lo que significa ser pacientes. ¿Es usted paciente? Le pregunto. ¿Es usted paciente cuando va a algún lugar donde tiene que formarse? ¿O se empieza a poner mal y a renegar? ¿O a querer echar pleito con la gente? Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Y tenemos que parecernos a Dios y tener esa virtud de ser pacientes. Algo que no es tan fácil obtener, hermanos. A veces para obtener la paciencia se necesita pasar por mucho sufrimiento. No es tan fácil, pero tenemos que ser pacientes y adquirir la paciencia a través de las enseñanzas de la Biblia y no a través de que tengas que sufrir un montón para que adquiera la virtud de ser paciente. Para cualquiera que se convierte a Cristo o para los cristianos que oramos por las necesidades personales y las de otros, creámoslo. Vamos a recibir lo que estamos pidiendo a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero se requiere que no dudemos, o sea, que creamos que lo que Dios promete en la Biblia
Él lo cumple con su mano poderosa y seamos pacientes. Tengamos fe y paciencia. Después de que oramos con fe, obviamente, hay que esperar pacientemente, confiando en que Dios es fiel para cumplir con lo que nos ha prometido. La respuesta a nuestra necesidad o problema puede llegar de inmediato o tardar un poco, pero llegará, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, verso 25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, creyendo, con paciencia lo vamos a guardar, lo vamos a esperar. En otras palabras, si creemos que Dios es fiel a sus promesas, con paciencia lo esperamos. Con paciencia. ¿Qué quiere decir? Que aunque sea rápido o tarde un poco, nosotros lo esperamos porque creemos que lo vamos a recibir, porque confiamos en que Dios es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido a través de la Biblia. La Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia es la ley de Dios y se va a cumplir al pie de la letra. Y si la Biblia es la ley de Dios, es nuestra forma de vida, porque las leyes son la vida moral de las naciones. Por eso es que hoy en día estamos luchando y orando y tratando de que no se aprueben esas leyes inmorales que van en contra de la vida y la familia, porque esas leyes determinan la vida moral y el futuro de las naciones. Y para nosotros la Biblia es la ley de Dios y es nuestra forma de vida. Y creemos que lo que Dios nos ha prometido a través de ella lo va a cumplir con su mano poderosa. Así como se están cumpliendo las profecías hoy en día, así el Señor va a cumplir con lo que Dios te ha prometido a ti y a mí a través de ella. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice así: sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Tengamos las necesidades que tengamos o problemas, estemos pasando por lo que estemos pasando. Si todo eso lo ponemos en las manos de Dios por medio de la oración y de acuerdo a las promesas que Dios nos da por medio de la Biblia, lo único que nos restaría es ser pacientes. Y eso significa que nunca nos dejemos vencer por el mal, sino como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que significa e implica ser pacientes. Alguna vez o algunas veces algunos hermanos se nos han acercado para pedirnos consejería acerca de un problema que tienen, y ese problema los estaba llevando a tener que actuar hasta violentamente contra aquellos prójimos con los que tenían el problema. Y cuando les dimos el consejo, les tuvimos que decir: tranquilícese, hermano, cálmese, haga lo que Dios dice en su palabra, no sea vencido de lo malo, venza con el bien al mal, bendiga a esas personas y dejo eso en las manos de Dios. Y esas personas hicieron caso del consejo, y al hacer caso del consejo, Dios los bendijo, porque Dios es fiel para cumplir con lo que ha prometido a los que no son vencidos de lo malo, sino vencen con el bien al mal. Porque si tú esperas que Dios cumpla o te cumpla alguna promesa, tú tienes que saber esperar siendo paciente, no siendo vencido de lo malo, sino venciendo con el bien al mal. Eso es lo que significa e implica el ser pacientes. Amado hermano y amada hermana, jóvenes y jovencitas, espero que se aprendan y que les haya quedado muy claro ese mensaje sencillo
acerca de sed pacientes. Que se les quede Romanos 12:21. Ser paciente significa no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien al mal. En conclusión, Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Lo que Él dijo con su boca, lo cumple con su mano poderosa, como lo dijo el rey Salomón, o en otras palabras, lo que Dios nos promete por medio de la Biblia, lo cumple con su mano poderosa. Si nuestro Señor Jesucristo dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Si nuestro Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si Dios por medio de la Biblia nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Si el Señor nos dice a través de su palabra, a través de la Biblia, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare, se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Si el Señor a través de su palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si el Señor a través de su palabra nos dice, todo cuanto pidan en oración creyendo lo recibirán. Y podría seguir mencionando promesas de parte del Señor, en las cuales usted y yo nos tenemos que apoyar cuando estemos orando. Y una vez que estemos orando, lo único que nos resta es esperar, sin dudar de que Dios va a cumplir con lo que nos ha prometido. Esperar como pacientemente, porque puede tardarse un poco, puede tardarse mucho, pero la bendición que tú necesitas, la necesidad que tú necesitas que se cubra, o el problema que tú necesitas que se resuelva, se va a resolver. Sea la necesidad que sea o problema, si ya lo pusieron o lo pusimos en las manos de Dios, de acuerdo a sus promesas, tarde, poco o mucho, solo hay que ser pacientes, y ser pacientes significa no ser vencidos de lo malo, sino vencer al mal haciendo el bien. Romanos 12:21, se los dejo de tarea por ahí, espero que en estos días todo el mundo lo traiga en la boca. No es tan difícil este versículo. Romanos 12:21, repítalo conmigo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Eso qué significa? Eso significa ser paciente. Nunca, nunca, jamás seas vencido de lo malo. Nunca pierdas el control, nunca pierdas la calma. Contrólate, confiando en las promesas de Dios. Eso es ser paciente, haciendo siempre lo que agrada a Dios. Siempre, siempre, siempre. Porque ya la paciencia debe de ser una virtud, parte de nosotros, algo que sirva para guiarnos a hacer siempre lo que a Dios le agrada, no siendo vencido de lo malo, sino venciendo al mal, haciendo el bien. ¿Qué les parece si oramos por las necesidades de cada quien o por las necesidades de otros, y después a esperar con paciencia, haciendo siempre lo que le agrada a Dios? Amén. Ahí donde está, quiero animarle que en esta hora, después de compartirles este tema, sencillo, pero necesario, para que entendamos lo importante que es el ser pacientes y el orar, creyendo que Dios va a cumplir con lo que nos ha prometido. Dios es fiel a su palabra. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Y qué le parece si oramos al Señor por sus necesidades? Si alguno si algunos de ustedes
no han sido pacientes y pierden el control y se enojan por cualquier cosa y no saben esperar y quieren todo rápido y se enojan con la gente y pelean y discuten, yo creo que antes de pedirle algo a Dios, yo creo que le tenemos que pedir perdón al Señor. Yo creo que lo tenemos que hacer, hermanos. Así es que si algunos de ustedes han mostrado impaciencia y han perdido el control y han actuado de forma incorrecta con los demás porque no les han atendido de inmediato, o usted se ha enojado y hasta ha renegado de Dios porque la respuesta a su necesidad o a su problema no ha llegado todavía o no llegó pronto, pero llegó. Qué vergüenza que después de que nos enojamos y estamos que ya no vamos a ir al templo y todo, llega la respuesta. Qué vergüenza debemos de tener. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le pedimos perdón por ser impacientes? Porque esa es una evidencia de incredulidad. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para suplicarte que tengas misericordia de los que hemos sido impacientes, de los que no hemos sido pacientes. Ten misericordia de los que en lugar de vencer al mal haciendo el bien, hemos actuado mal contra quien nos hace mal, cuando tu palabra dice que no debemos de ser vencidos de lo malo, sino que debemos de vencer al mal haciendo el bien, y no lo hemos hecho, Señor. Hoy te queremos pedir que nos perdones a los que hemos actuado incrédulamente, a los que no hemos mostrado paciencia para con los prójimos y hasta para contigo, porque a veces la respuesta a nuestra necesidad o a resolver nuestro problema no llega de inmediato o en el momento que nosotros queremos. Entonces renegamos, entonces ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, ya no queremos servir en el templo porque las cosas que estamos viviendo no nos han salido como queremos. Señor, queremos pedirte perdón porque hemos mostrado una ausencia de esa virtud de ser pacientes. Perdónanos, Señor. Sabemos que a través de la Biblia tú nos has dado tantas palabras, tantos temas, con el objetivo de crear en nosotros las virtudes. Y hoy que estamos tocando este asunto de ser pacientes, nos damos cuenta que carecemos de mucho de esa virtud. Ten misericordia de los que hemos mostrado impaciencia, de los que no hemos adquirido esa virtud de ser pacientes, y perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora queremos poner en tus manos la vida de nuestro hermano Brian y pedirte juntos por este medio, en el nombre de Jesús, que te manifiestes a él y que lo sanes, que lo levantes, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo y que obres poderosamente para que ese virus del COVID-19 y esas bacterias que han invadido su sangre sean erradicadas y desarraigadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por Brian, Señor, de esta forma lo ponemos en tus manos y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Hazlo volver a casa sano y salvo para gloria de tu nombre. Lo esperan sus hijos, lo espera su esposa, lo espera su familia y lo esperamos nosotros, Señor. Ten misericordia y escucha nuestra oración y respóndenos. Pero toma en tus manos también la vida de nuestros hermanos que se están recuperando del COVID y también sánalos, restáuralos totalmente. Y oramos por aquellos hermanos que tienen necesidad económica y clamamos porque cubras esa necesidad económica que tiene cada uno de ellos. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que tienen necesidad de trabajo y clamamos a ti para que les des un trabajo. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que tienen problemas con algún familiar que no se está portando bien y clamamos a ti, Señor, para que hagas entrar al orden a aquel que está portándose mal. Haz regresar, Señor, de su error o de su pecado a los que han caído en pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y clamamos a ti, Señor, aún por aquellas necesidades que no he mencionado en este momento. Clamamos a ti por esas necesidades que tienen los hermanos de Pachuca, los hermanos de Chahuento, los hermanos de Rosario, los hermanos de Chinconcuac, los hermanos de esta congregación de Chilpa. Clamamos a ti, Señor, porque cubras cada una de sus necesidades conforme a tus promesas y tu voluntad, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice a tus hijos que están en casa.
en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues que la paz de Dios sea con ustedes y que el Señor les bendiga. Sean pacientes, oren y sean pacientes, esperando lo que le pidieron a Dios con paciencia. No sean vencidos de lo malo, venzan con el bien al mal. Que el Señor les bendiga.